Les pido por favor abran sus Biblias donde tuvimos la lectura, hermanos. Estamos en Salmo capítulo 33. Déjenme decirles, hermanos, ya tengo como 3 semanas tratando de hacer este sermón o más. Cuando empecé a estudiarlo, hermanos, yo lo leí y dije, pues es un asunto musical. Y dije, pues está bonito, pues a mí me gusta la música, ¿no? Dije, pues un hermoso himno. Y lo empiezo a leer y dije, bueno, pues esto, vamos, y traté de sacarle jugo, ¿no?, a los versículos y no le encontraba así mucho sabor, vamos. Y empecé a agarrar mis libros, mis comentarios, los empecé a leer y para mi sorpresa no tenían mucha información. Casi todos nada más mencionaban un párrafo o unas 2 líneas ahí acerca del Salmo 33. Y yo dije, esto no está, es muy pobre en información. Y entre más estudié, más empecé información a sacar. Y el hermano Salvador Lara, que lo vi la semana pasada, me regaló un comentario que yo no tenía y lo leí. Y dije, esto es fabuloso, fantástico. El único comentario que realmente tenía una buena cantidad de información. Y me di cuenta por medio de ese comentarista que este salmo es absolutamente precioso. De hecho, tiene tanta información dentro de ella que yo lo consideraría personalmente un tesoro. No, obviamente toda la Biblia es un tesoro y todos los salmos es un tesoro, pero esto es una joya realmente. Habla de tantas cosas y si nosotros fuéramos a desglosarlo de una forma exegética, palabra por palabra, hermanos, estaríamos hablando de un mensaje o una serie de más de un mes si realmente nos dedicáramos a estudiar palabra por palabra. Entonces, como no tenemos el tiempo, no lo vamos a ver de esa manera. Pero quiero que veamos todo el Salmo completo como en un solo jalón. Lo vamos a ver completo para que de esa manera tengan el panorama de lo que es el capítulo 33. Entonces es verdaderamente hermoso. Vamos a empezar, hermanos, con una oración. Padre, le damos gracias por su salvación. Le damos gracias porque usted es creador, redentor. Le damos gracias porque usted es rey, soberano, juez. Le damos gracias, Señor, por cada uno de sus atributos. Señor, para nosotros es un placer poder tener un privilegio, un honor tener su palabra escrita. Le damos gracias, Señor, porque por medio de su Espíritu Santo podemos ser iluminados y comprenderla. Gracias, Señor, le damos por su revelación. Le damos gracias, Señor, por la habilidad de poder estar aquí juntos como hermanos, honrando y glorificando su nombre, trayendo alabanzas por medio de cantos. En el nombre de su Hijo Jesucristo, le agradecemos todo, Señor. Amén. Muy bien. Este salmo, como muchos otros, sabemos que es un himno cantado por el pueblo hebreo. Este salmo, a diferencia de la gran mayoría de los otros salmos, es anónimo. No sabemos quién escribió este salmo. Ciertamente no es David, no tiene ninguna referencia a ningún otro escritor conocido tampoco. Entonces, este es uno de los salmos anónimos. Este himno es un llamado para los santos, para los justos, para los elegidos. De hecho, si nosotros nos adelantamos rápidamente a lo que viene siendo el versículo 12, dice: bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Entonces estamos hablando de los escogidos, estamos hablando de los elegidos, de los santificados. Ahora, naturalmente comprendemos que es un salmo específico al pueblo israelita, pero los escogidos somos de todas las edades, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero bien, este himno está dividido en 4 lugares, en 4 formas o puntos.
El versículo 1 al versículo 3 nos habla acerca de la alabanza a Dios. Todo es una alabanza a Dios, todo el capítulo 33. Entonces del versículo 1 al 3 nos está instando el salmista a que nosotros alabemos y cantemos a Dios. Y la razón por la cual nos insta a que le alabemos es por dos razones. Primero, porque Dios es creador soberano. Esto lo vemos en los versículos 4 al 12. La segunda razón por la cual el salmista insta a los escogidos para alabarle es porque Dios es juez. Versículos 13 al 19. Okay. Entonces vamos a verlo otra vez el bosquejo. Del 1 al 3, el salmista insta al elegido, al escogido, al santificado, al pueblo de Dios, que le alaben. La razón por la cual nos insta a alabar, primero, porque Dios es creador soberano, de los versículos 4 hasta el 12. La segunda razón por la cual debemos de alabarlo, dice el salmista, es porque Él es juez, versículos 13 al 19. La última sección, lo que es los versículos 20 al 22 del Salmo 33, es una estrofa final de cántico. Es muy hermoso también esta sección. Entonces vamos a empezar. Ahora, es interesante también notar, antes de empezar con el versículo 1, es interesante notar también que todos los verbos que se usan en esta porción son plurales. No hay verbos en forma singular, como con los salmos que escribió David o los salmos que escribió Salomón. Siempre hay, sus salmos son en forma singular, porque lo aplican o hablan desde su propia experiencia. Pero este salmista está diciendo que esto es para todos los escogidos, para todos los llamados. Nos está instando a que alabemos de forma congregacional, unido. Ahora, obviamente entendemos que para el pueblo israelita ellos alababan y cantaban dentro de lo que era el santuario. En estos tiempos que fue escrito Salmos 33, aún no existía lo que viene siendo o lo que era el templo. El templo de Salomón todavía no había sido construido, todavía estaban con el tabernáculo como lo tenían en el desierto, posiblemente un poco más elaborado, pero no era el templo todavía. El primer templo todavía no se había construido. Por lo tanto, ellos se juntaban en el santuario como tal, o en la parte de afuera del atrio, lo más cercano, y ellos alababan de forma unida y cantaban de forma unida. Entonces, esto no es en forma singular, todo es en plural. Por ejemplo, en el versículo 1 dice alegraos, en el versículo 2 dice aclamad o adorad, perdón. Versículo 2 y 3 dice cantadle, versículo 3 dice hacedlo, versículo 8 dice teman, versículo 18 esperan, versículo 22 esperamos. También podemos ver la pluralidad en la alabanza en este salmo por los sujetos y pronombres que se dan dentro de este salmo. Por ejemplo, en el 18 dice los, en el 19 dice sus, en el 19 darles, en el 20 nuestro, 21 nuestro, 21 hemos y en el 22 nosotros. Entonces todo es plural, no es por la experiencia personal desde el punto de vista del salmista mismo, sino del cuerpo como un todo. Y ciertamente esto es importante para nosotros, porque hoy día, hermanos, es lo que hacemos. Nosotros venimos a la iglesia unidos en un solo cuerpo para cantar y alabar y juntos. Ahora, si usted quiere cantar individualmente en su casa o cuando esté esperando el camión o en su carro o en el baño, perfectamente, no hay ningún problema que usted alabe de forma individual, pero este salmo está dedicado a el canto o la alabanza congregacional, el cuerpo unido.
cuando hablamos de la alabanza hoy día, es muy lamentable ver que tantas iglesias tienen un entendimiento muy, muy malo de lo que es la alabanza a nuestro Señor Dios. Y ciertamente alabamos a nuestro Señor Dios con cantos y con alabanzas, con música, que de hecho de eso trata el Salmo 33. Pero no olviden que eso tan solamente es una porción muy pequeña de nuestra alabanza a Dios. Nuestra alabanza a Dios incluye mucho más que la música y el canto. La alabanza a Dios es el estudio de la persona de Él. La alabanza a Dios es el estudio de su palabra para conocerle mejor a Él. Nuestra alabanza también es por medio de misiones, por medio del evangelismo, por medio de las ofrendas. Adoramos a Dios también dando ejemplo a otros, dando buen testimonio, etc. Por lo tanto, nuestra alabanza incluye mucho más que nada más la adoración musical. Pero, nuevamente, Salmo 33, ese es su enfoque. De hecho, cada uno de los versículos de Salmos 33 tienen una mención de alabanza, con la excepción del último versículo. El versículo 22 no es un versículo de alabanza. El versículo 22 viene siendo una oración, una petición, que dice el versículo 22, véanlo desde el punto de vista de una oración: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Entonces no está hablando de adoración, sino es una petición de la congregación hacia Dios. Dios, por favor, sea tu misericordia sobre nosotros. Y esta debe de ser la actitud de la iglesia. Nosotros como cuerpo de creyentes debemos de estar pidiendo por su misericordia constantemente. Bueno, pero ahorita vamos a meternos en eso. Como mencioné, esta actitud la debe de tener no solamente el pueblo de Israel, a quien se refiere el Salmo, sino todos los escogidos de todos los tiempos. Recuerden que nosotros somos ovejas de su redil, pero también cada uno de los escogidos de todas las etapas. Hay un versículo, no lo puse aquí, lamentablemente me acabo de acordar. Hay un versículo que dice nuestro Señor Jesucristo, está hablando con Pedro, me parece, y si mal no recuerdo, y le dice: yo tengo ovejas de otro redil que tú no conoces. Él estaba hablando de las ovejas o los santos de la tribulación, los escogidos de un tiempo futuro, incluso a nosotros. Y de esa manera, de forma implícita, también nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que nosotros somos otro redil. Entonces nosotros somos un redil de ovejas en este tiempo, y en tiempo futuro va a haber otro redil de ovejas. Y en tiempo pasado a nosotros, los que estaban bajo la ley, dice la palabra de Dios que ellos también eran ovejas de su prado, me parece el Salmo 100 lo menciona así. Entonces tenemos escogidos de todos los tiempos, y como lo mencioné, quien adora es el escogido. Quien adora es la congregación, el pueblo escogido de Dios de todas las edades. Y podemos separar estos diferentes rediles de nuestro Señor Dios de la siguiente manera. Podemos decir el redil de Dios o los escogidos de Dios pre-Israel. Es decir, entendemos que Israel no llegó a ser sino hasta Abraham, y se desarrolló a partir de cuando Israel estaba en tierra de Egipto, en tierra de Gosén. Entonces, cuando ellos estaban en el delta de Gosén o Goshen, como gusten llamarlo, ahí es donde Israel se desarrolló. Pero Dios ya tenía sus escogidos desde antes de que Israel llegara a ser. Entonces podríamos decir los escogidos pre-Israel eran el redil pre-hebreo, el pueblo escogido antes de que Israel existiera. Después tenemos el redil del pueblo escogido Israel.
Después tenemos en este periodo el redil, el pueblo escogido de Dios, la iglesia. Y como ya mencioné, el redil, el pueblo de Dios escogido de los santos de la tribulación. Entonces tenemos las diferentes etapas de los diferentes rediles de Dios. Y todos estos somos un solo, bueno, en el caso de no somos un solo pueblo, pero ciertamente la iglesia ha sido adoptada dentro de la familia de Abraham. Entonces podemos incluirlo así. Pero nosotros somos el pueblo escogido. Todos los escogidos de todos los tiempos pueden efectivamente y de forma sincera adorar y alabar. Como muchos otros salmos, este salmo también es escrito o fue compuesto, porque nuevamente es un himno, es una canción, fue compuesto por alguna victoria que Israel tuvo en contra de alguna nación enemiga. Entonces, bajo la victoria que ellos tuvieron, gracias a Dios, fue que este himno llegó a componerse. Y si leemos los versículos 16 al 19 del capítulo 33, está hablando de la victoria y de caballos de guerra y todo esto. Entonces está implícito que es por algún tipo de victoria que ellos tuvieron, que fue la razón de la composición de este hermoso himno. Okay. Pero avanzamos. Ustedes saben que normalmente mis sermones son de forma exegética, expositiva, lógica, pero el día de hoy he decidido cambiarlo un poquito y mi sermón es interrogativo en naturaleza. Entonces, un sermón interrogativo de 4 puntos. El primer punto: ¿quién debe adorar al Señor? Vamos a comenzar. Versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Quién debe adorar al Señor? La respuesta es inmediata en el versículo 1. Dice: los justos e íntegros. Si no eres justo y no eres íntegro, no tienes nada que estar haciendo alabando al Señor. Nada más los justos y los íntegros. De hecho, es una extensión del último versículo. Si regresamos al 32:11, si vemos el 32:11, podemos ver que así como termina el capítulo 32, ahí inicia el capítulo 33. Veamos el versículo 11 del 32. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo. Cantad, estamos hablando de alabanza. Todos vosotros los rectos. Entonces, ¿quién canta? ¿Quién debe de cantar? Los justos, los íntegros, los rectos. Con júbilo en el corazón. Estos son los que con sinceridad alaban. Es interesante realmente ver el acomodo de estos salmos de una manera tan preciosa, porque aunque el 32 es un salmo que viene de David y este es anónimo, está puesto en un lugar precioso, porque donde termina el salmo de David inicia este salmo anónimo. Y eso no es coincidencia, déjenme decirles, porque el autor es uno. El autor es uno, el Espíritu Santo. Es necesario y propio para aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios y el perdón de Dios. Es necesario que adoremos. Si tú no has experimentado la gracia, jamás entenderás la necesidad de una adoración verdadera. Solamente los justos, los íntegros, los que se paran rectamente, es decir, no porque seamos perfectos, sino porque hemos adquirido la gracia. Solamente nosotros somos los que verdaderamente sabemos por qué adoramos.
si no ha experimentado la salvación, usted no sabe ni tiene la menor idea por qué está alabando y por qué está adorando, porque usted no ha experimentado la gracia. Vamos a ver 32, Salmos 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pues ¿quiénes son estos? Los santos, los que han adquirido la gracia, los que han adquirido la salvación de nuestro Señor Jesucristo por su obra redentora en la cruz del Calvario. Solamente nosotros somos aquellos cuyas transgresiones han sido perdonados, y en el caso de la iglesia, no nada más cubierto el pecado, quitado el pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esto porque hemos sido justificados gratuitamente mediante su sangre. Salmos, capítulo 147. Versículo 1. Alabad allá, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Uno que ha sido salvo por Cristo debería, sin dudar, adorar a Dios, no solo porque Él es creador, sino por ser redentor, tomando nuestro lugar. Hemos sido comprados, justificados y adoptados por Él. Somos ovejas de su prado, le pertenecemos a Él y nosotros le adoramos. Segundo punto. ¿Cómo se debe de adorar al Señor? ¿Cómo se debe adorar al Señor? Salmos 33, 2 al 4. Aclamad a Jehová con arpas, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Ustedes saben que fui músico por varios años y por lo tanto estos dos versículos para mí son muy interesantes, porque está hablando acerca de la adoración o la alabanza de Dios en una manera musical. Menciona 3 instrumentos: arpa, salterio y decacordio. Lo que me llamó mucho la atención, posiblemente usted no le llame tanto la atención, pero por mi naturaleza musical se me es fantástico. Esos 3 instrumentos, el decacordio, el arpa y también el salterio, los 3 son instrumentos de cuerda. Ahora, si nosotros vamos a Salmo 150, que no lo tienen que hacer ahorita, ahí pueden ver las 5 familias de instrumentos: alientos, maderas, vientos, cuerdas, percusiones, ¿no? Pero aquí nada más vienen instrumentos de cuerda. Lo que me llamó mucho la atención, estamos hablando de un tiempo muy muy antiguo, estamos hablando de tiempos de David, y estos instrumentos mencionados son instrumentos polifónicos. Un instrumento polifónico es un instrumento que puede hacer múltiples sonidos o tocar múltiples notas, más de 5, simultáneamente. Por lo tanto, esto nos dice que así tan temprano en la adoración y en la alabanza a nuestro Dios, ya había una música polifónica, es decir, ya puede existir o ya podían esos instrumentos desarrollar acordes mayores, acordes menores, disminuidos, aumentados, séptima, mayor 7, novena, oncena, trecena, extensiones, etc. Entonces estamos hablando de una música
florida en cuestión a su contrapunto, que estoy hablando con términos musicales, pero es música de alto nivel. No es música paleolítica. La música paleolítica, como lo menciona, es con palos y piedras y puras percusiones o instrumentos monofónicos donde nada más desarrollan una sola nota a la vez. De hecho, hay muchos instrumentos todavía monofónicos que se utilizan en las orquestas, como por ejemplo una flauta transversal es monofónico, un saxofón es monofónico, un clarinete es monofónico. Entonces lo interesante es que no hay muchos instrumentos polifónicos, y aquí ya se mencionan 3 en una edad tan temprana de adoración, lo cual es muy interesante desde un punto de vista musical. Pero bueno, podría hablar mucho acerca de estos 3 instrumentos, pero no es el punto. Entonces avanzamos. Vamos rápidamente a Primera Crónicas. Primera Crónicas, capítulo 25. No lo vamos a leer todo porque sí es, pero en esta sección habla acerca de la adoración en el santuario, y eso es lo que ellos estaban haciendo, estaban alabando en el santuario. Entonces, todo el capítulo 25 dice la designación de los músicos. Ahí viene como título, subtítulo, si tiene una Biblia de referencia. Dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. Sabemos que Asaf era el músico principal, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacor, José, Netanías, Azaral, Esarela. Todos esos son un montón de nombres que aparecen. Todos esos son los músicos. Y se me hace tan interesante, se me hace realmente interesante, porque cuando nosotros vemos por ejemplo, una película, ¿no? Y al final de la película empiezan el rodaje de los créditos. Y en los créditos viene siempre el compositor de la obra, si hubo algún soundtrack especial, si hubo arreglos a esa composición, y vienen todos esos músicos enlistados en los créditos de una película. Entonces aquí en Primera Crónicas 25 básicamente es eso. Son los créditos. Dios le está dando crédito a los músicos originales que alababan a su nombre en el santuario. Yo me pongo a pensar, yo como músico, yo digo, híjole, a mí me hubiera gustado tener mi nombre en algún crédito, que pasara mi nombre ahí. Pero imagínense, no es nada eso en comparación con el honor que estos músicos tuvieron de tener sus nombres por siempre escritos en la palabra de Dios, dándoles crédito por la alabanza que ellos dieron a nuestro Señor con su talento que Él les dio. Wow. Vamos a avanzar. Nosotros en el Nuevo Testamento, la edad de la iglesia, más bien, la edad de la iglesia, nosotros también cantamos, tenemos instrumentos. Esto es porque la alabanza a Dios de una forma musical nunca es algo que Dios dejó de implementar. Para la dispensación de la iglesia, la alabanza por medio de música también es algo que debe de continuar. Lo podemos ver en el libro de Efesios. Vamos rápidamente a Efesios. Capítulo 5 y versículo 19, dice la palabra de nuestro Señor Dios: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y también en Colosenses lo podemos ver, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces la adoración musical a nuestro Dios no solamente fue desde el Antiguo Testamento, sino que en nuestra dispensación se nos insta, se nos urge a que lo hagamos.
No nada más para con Dios, sino para exhortarnos a nosotros mismos con himnos y cánticos espirituales. Ahora, sí tenemos que tener mucho cuidado con los himnos y cánticos espirituales, eso sí lo tengo que hacer mención. Solo porque dice que es música cristiana no implica que lo sea. Y no me refiero a la música como tal, la composición artística. Me refiero a la palabra, la letra. Porque muchos himnos que tenemos, y más coritos sobre todo, que tienen un mensaje que es antibíblico. Muchos tienen mensajes que no son doctrinalmente correctos. Entonces ciertamente sí tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios no puede ser alabado si tú estás cantando algo que es una herejía. No puedes alabar a Dios si lo que estás diciendo no es doctrinalmente sano. Por lo tanto, debemos de enfocarnos en la doctrina primero y analizar y observar lo que se está diciendo en los himnos para ver si ese canto verdaderamente va a traer alabanza a Dios o no. No puedes esperar cantar un himno o un corito buscando la alabanza de Dios. Dios no va a ser alabado si lo que estás cantando no es cierto. Muy bien. Continuamos. Punto número 3. ¿Por qué se debe de adorar al Señor? Versículos 4 al 12. En esta sección es la primera razón. Por ser creador. Pero no nada más por ser creador, sino por ser redentor también. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero empezamos con el versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces, a lo que se refiere a obra, no nada más, como lo menciono, su obra en la creación, sino su obra en la redención también. Su obra en todo aspecto. Y recordemos que cuando hablamos de las labores u oficios de Dios, esto simplemente tomaría mucho tiempo de explicar, porque tenemos que, obviamente sabemos que Dios es uno, pero Dios es trino, y cada uno de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos tienen facetas y labores y oficios distintos el uno del otro. Como creador, los tres crearon, unidos, uno solo, pero sus labores o sus funciones difieren el uno del otro. Por lo tanto, cuando hablamos de que alabamos a Dios por toda su obra, tendríamos que separarlo por labores de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y estudiar cada una de esas obras. Pero, nuevamente, no es el punto. Eso nos tardaríamos mucho, pero considérenlo y lo pueden ustedes estudiar en casa. La obra, el ministerio y funciones de cada uno de los personajes de la Trinidad, de las personas de la Trinidad. Muy bien, pero mayormente aquí está hablando de la creación. Versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahí podríamos hablar aliento y hacer una pausa hablando de una de las labores del Espíritu Santo, que Él es el dador de la vida, Él es el que da aliento de vida, y podríamos hacer una pausa ahí, pero vamos a continuar. Él junta como montón las aguas del mar. Obviamente todo esto está asociado a los primeros versículos de Génesis. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes de la tierra, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, etc. Entonces estamos hablando de la creación de Dios. Y ciertamente esto es precioso, lo mencioné el domingo pasado en escuela dominical, lo leí, lo estábamos estudiando de un libro de un teólogo de nombre J.I. Packer. Si ustedes estuvieron aquí viendo lo que estábamos estudiando, hablamos este domingo acerca de revelación
general versus revelación especial. Entonces, alabamos a Dios por su creación, sí, pero la creación es su revelación general. ¿Qué es la revelación general? Pues la revelación general implica que yo puedo ver la creación de Dios y saber acerca de su existencia. Puedo ver la creación de Dios y saber que Él es poderoso. Puedo ver la creación de Dios y saber que Él es sabio. Puedo ver la creación de Dios y saber que Él es majestuoso. Eso es lo que la revelación general nos muestra. La creación es su revelación general y eso es lo que nos muestra. Nos muestra que Él existe, nos muestra que Él es poderoso, que Él es sabio, que Él es majestuoso. Sin embargo, la palabra, la cual se menciona aquí en el versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová. Entonces aquí hablando de su Biblia, su palabra escrita, la palabra de Jehová, esa es la que nos da revelación especial. Y en la revelación especial, yo puedo entender acerca de su misericordia, acerca de su gracia, acerca de su plan para la salvación. Eso es lo que la revelación especial nos muestra. Entonces le damos gracias a Dios y alabamos a Dios porque Él es creador, porque Él es redentor y porque en su palabra aprendemos de ambas, tanto de la creación como también de su obra redentora. Damos gracias a Dios por su revelación. Por eso le alabamos. Hermanos, si nosotros tuviéramos tiempo, vamos a desglosar esto rápido nada más. Observemos versículos 4, 5 y 6 nuevamente. Estas también son razones para alabarle. 4. Por la rectitud de su palabra le alabamos. Por toda su obra, porque Él es fiel, hablando de su fidelidad. 5. Porque Él es justo y porque Él es misericordioso. Y si analizamos cada una de esas cosas de forma individual, estaremos aquí meses. Bien. Versículos 13 al 19. La razón por la cual le alabamos es porque Él es juez. Si nosotros leemos, no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, pero si ustedes leen del 13 al 19, usted notará que está hablando que Dios todo lo ve, básicamente, y todo lo juzga, porque Él es Dios juez justo. Entonces, si usted lee esa sección, de lo que está hablando es de que Dios es justo, que Él juzga, y juzga en perfección y juzga en ira. Pero ¿han observado que nuestros himnos no hablan acerca de eso? ¿Cuántos himnos nosotros cantamos que hablan acerca de la justicia de Dios y de que Él va a destruir a todo por el pecado del hombre y que Él, gracias Dios por los 7 años de tribulación que vienen? No, ¿por qué no cantamos así? Eso habla de su justicia. Gracias Señor porque al final de la tribulación vas a matar a todos los inconversos. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no cantamos acerca de la justicia de Dios? Dice aquí este salmo que debemos de alabarle no solamente por su creación y por su redención, sino porque Él es justo y va a traer retribución y justicia perfecta contra todo lo que no es santificado. Pero nuestros himnos no hablan acerca de eso. Y aquí dice que debemos de adorarle por su justicia, alabarle por su justicia. Entonces tenemos un problema musical. Ok, muy bien, vamos a continuar, hermanos. Nada más era algo que ya no tenemos tiempo. Último punto número 4. ¿Qué debe suceder cuando adoramos o alabamos al Señor? ¿Qué debe de suceder?
¿Qué sucede cuando yo estoy alabando al Señor, cuando yo estoy glorificando al Señor, cuando yo estoy aprendiendo de su palabra, cuando yo le alabo por su creación, por su redención, por su justicia, por su misericordia, por todas estas cosas? Cuando yo lo alabo, ¿cuál viene siendo el resultado? ¿O qué debe suceder? Versículos 20 al 22. Bueno, 20 y 21. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿O qué es lo que debe de suceder? Número 1, debe de haber confianza. Si yo alabo a Dios por quien Él es, por todos sus atributos, por su creación, por su redención, por su justicia, por su soberanía, porque Él es Rey de Reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo le alabo, ¿qué es lo que debe suceder? Número 1, yo debo darme cuenta que yo debo depositar mi confianza en Él. Aquí dicen estos versículos que Él es mi ayuda, es decir, Él es mi socorro. Yo tengo problemas, por medio de la alabanza yo debo de aprender y saber que Él es mi socorro. Eso es lo que debe de suceder. También, si yo le alabo por todos sus atributos y todo lo que Él es y todo lo que yo voy aprendiendo acerca de Él, y yo le alabo, ¿qué es lo que debe de suceder? Eso debe traer una dependencia a mi corazón. Es decir, yo dependo totalmente de aquel que me salvó. Una dependencia total. También dice que si yo le alabo a Él, eso traerá alegría a nuestro corazón. Un gozo. Se me hace tan, y lo hemos dicho muchas veces, el hermano Omar Bazán también lo mencionó. Hemos visto, hermanos, cuando se cantan aquí los himnos algunas veces, y en otras iglesias cantan los hermanos y Santo, Santo, Santo sea. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la verdadera alabanza por los atributos de Dios? Por lo que Él hizo, lo que hace, lo que hará, quién es Él, su justicia, su misericordia, su bondad, etcétera. Como último, debemos de pedir por la misericordia, versículo 22, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Nosotros esperamos en el Señor que Él venga por su iglesia. Nosotros esperamos aquel día donde Él venga y nos lleve para con Él. Nosotros esperamos los 7 años de tribulación, porque en ella se cumplirá tu justicia, aunque nosotros no estaremos aquí. Pero anhelamos que su justicia se haga. Y ciertamente anhelamos su segundo advenimiento, es decir, cuando Él venga al final de los 7 años a traer justicia, juicio y finalmente su reinado perfecto por 1000 años. Esperamos en Él. Pero mientras estas cosas suceden, pedimos de su misericordia. Mientras esperamos en Él, pedimos de su misericordia. Eso es lo que debemos de hacer día tras día tras día. Estudiar, crecer en gracia, crecer en conocimiento, alabarle de forma correcta, de la manera adecuada, mientras esperemos en sus promesas. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por su bendita palabra y por este hermoso, hermoso salmo que ha sido ciertamente de bendición para mi corazón. Gracias, Señor, le damos porque sabemos que sus promesas son fieles, porque usted es fiel y verdadero y en usted no hay mentira. Y usted nos dijo, Señor, que nos sacaría de aquí. Usted lo prometió, Señor, y sabemos que usted es fiel a su palabra y deseamos, Señor, que nos saque de este lugar. Si por muerte, gloria a su nombre.
Si por arrebatamiento, gloria a su nombre. Pero Señor, anhelamos estar en su presencia. Le damos gracias por ser creador, redentor, soberano, dador de la vida física y espiritual, y por su justicia perfecta. Damos gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.